Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr. Va más para allá, como digo yo. Bueno, a ver, que ayer hicimos dos misiones, bueno, varias misiones secundarias. La verdad que encontramos un montón de cositas. Hicimos, bueno, la que más repercusión tenía, que era la de cura reparo, que era, había que encontrar varios archivos y luego ir a un laboratorio. Y la de no sé qué del pasado, que es la de buscar el tesoro de nuestro padre, ¿vale? Al final solo era un reloj. No sé cuánto me darán por el reloj, pero bueno, lo averiguaremos pronto. Nos dirigimos al club Ascalon, ¿vale? Ya para continuar con la misión principal, porque hemos terminado. Mirad la experiencia que tenemos. Este sabemos que ya está toda la mierda. Vale, esto sigue igual. Aquí hemos estar a la misión oculto reparo. Ya de paso lo he liquidado. Y a su hermana. ¿Por qué? Porque si no liquida a su hermana, seguramente cuando pase un día, esta mejor desaparece. O yo que sé, como familia puede pasar algo de eso, ¿sabes? Ya me pasó aquí en el hospital. Que por ejemplo matamos a este y está desaparecido. Y luego me lo encontré por la calle por ahí, que era una miembro del Priwen, ese o como se llame. Vale. Aquí nos falta gente por conocer todavía. ¿Esta? No sé dónde está. No tengo ni idea. Vale, ahora tenemos que llegar hasta allá, ¿sabes? Que eso es... vamos a ver si... Vamos a poner el timing. A ver en cuánto tiempo llegamos. A ver, tengo que... ¿Dónde estoy? ¿Dónde me ha dejado? Ah, me ha dejado aquí en la puerta. Perfecto. Vale, minuto 2. A ver, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar hasta allí? Venga. Vamos para allá. ¿Es por esta o por la otra? Da igual. Los muelles. Vale. Ah, vale, porque por aquí entro justo a los muelles. Espera. Es que hay otra, ¿no? Que por aquí creo que a lo mejor vamos a parar a otro lado. A la otra calle, quiero decir. Distinta. O da igual, ¿no? Sí, por aquí voy peor todavía. Bueno, voy a seguir la Y de Vampyr. Vale, por aquí. No. Por aquí podíamos pasar, creo. Vale, ahí pelea, no puedo pasar. ¡Hostia! Mira, un Ascalon de esto. Un Ascalon no, como el Fergus ese. Un Bullcot, ¿no? Pieza de gatillo eficaz. Grande. Me mato porque estoy muy chetado. A ti también, coño. Hostia, hijo puta. Ah, sí, toma. Por vacilón. Coño, me mata. Mira, quinina. Te los mato antes de aturdirlos, tío. Entonces no consigo sangre, tío. Tengo tanto daño. Tenemos tanto daño. No, pero por aquí me voy al refugio. Yo no quiero ir al refugio. Quiero ir para atrás. Eso es. Por aquí. Por este puente.
Y aquí tiene que estar al atajo al West End, ¿no? O yo qué sé. Espérate. O no. No sé si voy bien, voy mal. ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Estoy yendo bien? Creo que sí, estamos cerca. Sí. Perfecto. Vale. Ya estamos aquí. Aquí tenemos que venir luego. Esta es la casa de Venus. Bueno, ya por fin, después de 4 capítulos o 3 capítulos, estamos aquí en el club Ascalon. Bueno, vamos a ver aquí. Supuestamente conoceremos a más gente, porque nos faltan personajes por conocer. Y no sé dónde están. Vamos a tardar 4 minutos en llegar, ¿eh? Flipas. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Uy, ¿y este cadáver? Bueno, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Y este destrozo? ¿Puedo hablar contigo? Welcome to the Ascalon Club, then, Doctor. Arthur Pembleton, nivel 6, sano. Vaya sangría que hay aquí. Quite a battle here. Sangría Don Simón. ¿Qué ha pasado aquí? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Sí. Historia a propósito del Club Ascalon. Es una asociación de caballeros que defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi criador, William Marshall, primer conde de Pembroke y auténtico protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben tener un buen origen y un talante moral intachable. Dado que el club admite miembros mortales, que serán estrechamente vigilados y evaluados como posibles candidatos a la inmortalidad. Su objetivo consiste en imponer tradiciones y comportamientos respetables entre la cordial sociedad vampira, así como promocionar y ampliar la hegemonía imperial de Inglaterra. Constituimos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon, la lanza sagrada que empuñó San Jorge, protector de Inglaterra, cuando mató al dragón. Y así nosotros, como portadores también de la lanza, juramos defender los intereses del imperio. Vale. Bonito despacho. I cannot enter. Ajá. Hola. Hola, soy el Dr. Reid y vengo a mataros a todos. Exactamente. Primero vamos a hablar. A ver qué tal. Luego ya vemos. Luego ya lo vamos viendo. Vamos a mirar todo esto bien. Esto es para salir. Ah, pero esto creo que sale a la parte trasera, puede ser. Que hay como un jardincito o algo así, creo que había. Así me recuerdo en la primera partida. Como la parte trasera. Esto lo puedo desbloquear a lo mejor, ¿no? Ah, no, aquí podía entrar igualmente. Pues nada. ¿Dónde va a parar esto? ¿Aquí?
Hostia, pero aquí hay más mapa, ¿no? A ver. Es que estamos ahí. Mira, es que buenos reflejos que tiene el juego, Fijaos en el agua. ¿Ah? Que el juego está muy guay, Qué lástima que no haya segunda parte de este juego, tío. Ah, ya sé dónde estoy, tío. Entre las alcantarillas, loco. Vale. Al ver al sombrío lo detectan los scals ciegos o los sacerdotes. Los humanos, ¿no? Vale, vámonos. Puñal eficaz, cuidado, Arma cuerpo a cuerpo, mano izquierda. Esta es de absorción de sangre, ¿vale? Pues ya es nivel 4 ya esta, Esta las he usado muy poquito, estas armas, tío. Ese tipo de armas. Esto está cerrado. Vale, nos hemos encontrado después dos puertas cerradas. Llave del sótano. Ojo. Echamos un vistazo antes de hablar con nadie. Es aquí. Vale. Aquí está la peña. Vale. Pues vamos a ver lo del sótano. Era aquí, ¿no? A ver qué encontramos aquí. Acerca del uso recreativo de la sangre. Como miembros de Ascalon siempre cuidamos de la etiqueta. Somos en todos los sentidos miembros de la alta sociedad, a veces reconocidos como personajes públicos. No nos deleitamos con orgías y baños de sangre, como aseguran nuestros adversarios. Y si alguno de los nuestros comete un acto así de inmoral y caricaturizado, recibirá el oprobio correspondiente. Pero, ¿qué hay de la sangre? ¿Qué pasa con su uso recreativo? ¿Cómo obviar el éxtasis que tal ambrosía bermellón nos ofrece? ¿Con qué brindaríamos si no como cualquier fraternidad que se precie? Para dar respuesta a tan delicada cuestión, la ley de conducta del club dice así: siempre que el recipiente mortal original no pise nuestros muros, cada miembro podrá beber lo que desee, bien para deleite propio, bien para compartir con sus amistades. Bebe cuanto desees y dispone a tu antojo del recipiente original, pero jamás dentro del club, a menos que así lo autorice expresamente yo. Claro está, la ley de Ascalon de Lord Redgrave, fundador. Espérate. Voy a apuntar una cosa. A ver. Ay, que no llevo. Cojones. Hostia. Ay, una hoja, coño. Voy a apuntar una cosa.
Ya está, solo está la notita esta, ¿no? Bueno, es que las notas son como coleccionables, gente. Esas notas en cuestión. O están otras notas que encontramos durante el juego, normales, de historia y por cierto ya no nos quedan tantas. Nos queda una aquí, 2, 3, 4, 6, 7. Vale. Vamos a conocer aquí a la peña. Vale, ¿cómo entro? Por aquí. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? La admiro, es una buena amiga, ha demostrado ser muy útil. Es una buena amiga. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this skull plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué de repente se muestran tan afables? ¿Por qué yo? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, no se equivoca, no se desinconvencia, no se atreve a mencionar a mi familia. Bueno, voy a salir del juego. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Primero quiero hacer unas preguntitas. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Vale, ¿qué implica ser miembro? What does it mean? Toda la letra to be a pequeña, member gente. of the Ascalon Club?
It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Vaya. ¿Cuenta con algún reconocimiento oficial? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. ¿Debería acatar órdenes? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Vale, a ver... Maté a uno de los suyos. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Vale, ¿cuál es el objetivo del club? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Vale, ¿qué significa Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron San saint Jorge. of England when he slew the dragon. Es el nombre de la lanza, tío. Like that lance, we pierce the No me sé yo la historia esa. Es una historia... Bueno, real. Una historia de esas británicas. No sé, no. Dragones no habían, gente. William Marshall fundó el club. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Vale. I agree to join the club. This Aceptamos, is good gente. news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Vale. Habla con Lord Redgrave. Vale, seguimos hablando con él. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming.
Vale. ¿Conoce a Edgar Swansea? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? ¿Acaso me vigilaba? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Vale, ¿quién era Fergal? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. Vulcan. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. ¿Sabe que yo lo maté? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Vale. Los Skulls están relacionados con la epidemia. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Vale, los Skulls son perversos, algunos Skulls son pacíficos. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. It's this new malevolence. ¿Qué ha pasado? Nivel de cautivar. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. Capítulo 4. Retratos familiares. Vale. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección en los West End. How is your investigation going, Dr. Reid? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. Sobre Marshall. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. ¿Era un vampiro? William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Porque su sangre se considera sagrada. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Sobre Aloysius Dawson. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. ¿También es miembro? So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. Pero es un mortal. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are?
especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. Vale, sobre la gran cacería. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. Ascalon no se detendrá. I have already met Jeffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. ¿Riesgo de un ataque? What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you. Vale, tío. Nivel 20. Tenemos que hablar con este que era el doctor. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Un poco incómodo, estoy perfectamente. No me gusta mucho. Estoy guay. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson. Vale, este es el Aloysius Dawson. ¿Es usted miembro del club? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Hábleme del club. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. ¿Está enfermo? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Vale, ¿no le asustan los vampiros? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. ¿No se supone que el club es secreto? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. ¿Pidió formar parte del club? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Vale, sobre Lord What can Redgrave. you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Vale, es usted muy conocido. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Sobre la Guardian de Priwen. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Son nuestros enemigos. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid.
¿Sería capaz de ayudarlos? Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Vale. Situación en el West End. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Vale, el dinero no lo resuelve todo. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Es injusto. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns. Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Vale. Nivel 6 tiene este. We'll talk later, Dr. Reid. Vale. Bueno, se supone que me tengo que ir de aquí, ¿no? Digo yo. Digo, con esta gente no puedes hablar. Welcome to the Ascalon. Vale. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección en el West End. Vale, vamos a ir directamente a hablar con la mujer de este, que es nuestro colega, que era aquí detrás, ¿no? Ya tenemos un nivel de cautivar, 4 ya. Hello again. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Invíteme a entrar. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Remember when Mary came here with her husband and her Casa de Crossley. They were such a beautiful family. Bueno, vamos a investigar primero. At least you survived the Great War. I feared the worst. Vale. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. A ver, su vida en Londres. ¿Cómo estás desde la última vez? How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be your wife.
or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Vale, háblame sobre el barrio. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your mother and your sister. Such a tragedy. ¿Qué te sorprende mi regreso? Gracias. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. ¿Por qué te sorprende mi regreso? Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Vale, a ver, sobre la reputación de tu familia. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Era esta, ¿no? Sí. Preguntas personales. Vale, sobre la obsesión de Clarence con los vampiros. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? No crees lo que dice. ¿Qué piensas de él? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Sí. ¿Qué piensas de The él? important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. ¿Te ha enseñado Clarence sus nuevas pruebas? Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? He's my friend. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me, what are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Clarence went outside again. Bueno, vamos a preguntarle sobre los orígenes de la infección. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. Por eso me han dado el nivel de cautivar 4, porque tenemos que preguntar a todos los ciudadanos. But if I were you, Bueno, todos los ciudadanos del West End. A big house, Supongo. reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Vale, revisión Do you need médica. my medical attention? No thanks, Jonathan. Vale. Vale, me quedan pistas todavía. Uy, qué ojos. Ah, el pilar era este. Era Dawson. Vale. Me faltan 4 personas todavía, tío. No, 6 personas me faltan, tío. Goodbye for now. Vale, a este le vamos a sacar una pista que lo sé yo. At least you survived the Porque great lo miré cuando estaba buscando cómo poder entrar. Hola, Perepe, ¿qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos?
Vale, tiene unas escaleras esto. Así, eso es. Hay que pillarla en una investigación, gente. It's locked, all right. Bonita decoración. ¿He cogido un documento? No me da cuenta, ¿eh? Este sí, diario de Venus. Vale, este sí que tiene que tener algo. Ahora miramos. It's locked. Vale, vale. Vale, este estará en cosas de misiones, 9 de julio del 18. Me he pasado día y noche llorando de alegría. No se ve que la dicha podía ser tan dolorosa. Mi clan acaba de escribirme. Ha vuelto la guerra sano y salvo. En 2 semanas volveré a casa. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Qué ganas tengo de volver a ver a mi querido marido. 14 de agosto. La actitud de Clarence sigue preocupándome. No es el mismo desde que regresó. Las primeras semanas pensaba que estaba atravesando el periodo de adaptación, pero su comportamiento parece ser cada vez más errático. Ahora siempre está fuera, día y noche, buscando pruebas. No le importa la gripe, no le importo yo. Está empezando a asustarme. 21 de septiembre. No me lo puedo creer. Clarence se ha gastado la mitad de su pensión en imprimir unos estúpidos panfletos. Dice que quiere repartirlos por el barrio. La gente empieza a reírse de mí. Ahora quiero organizar unas conferencias públicas en un teatro que acaban de cerrar para advertir a todo el mundo de la presencia de criaturas malvadas en Londres. Y todo gratis, claro. Puede que mi marido haya regresado ileso de la guerra, pero me temo que ha perdido la cabeza. 24 de septiembre, Clarence acaba de confesar que no se ha gastado la mitad de su pensión, se la ha gastado toda, más parte de nuestros ahorros. Dice que el papel y la tinta han subido mucho a causa de la guerra, pero que es un precio que debemos pagar. La gente se burla de nosotros y no sé qué hacer. 5 de octubre, hoy el señor Galway, carnicero, me ha enviado la cuota mensual y me ha pedido el pago por completo. También me ha dicho que me cobrará cada vez que compremos carne en su carnicería. Estamos sin blanca. El panadero me pidió lo mismo hace 2 días. Primero pensé que se trataba de una nueva política debido a las restricciones y la epidemia, pero parece que mis amigos aún tienen acuerdos financieros con la misma tienda. Estaba tan avergonzada que no pude decir ni una palabra. 8 de octubre, Clarence ha perdido el juicio por completo. Se está gastando todo nuestro dinero y no sé cómo ponerle freno. A veces pienso que desearía que no hubiese vuelto de la guerra. Vale. Pero esta pista es para él, no para ella, ¿no? Aquí podemos pasar a lo de Emily, gente. Hay que pasar aquí. Eso es. Por la misión de Emily. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. Ah, es verdad que los vampiros necesitan una invitación. Charlotte's friend knew the killer and let him in. Eso significa que no hay ningún humano vivo, ¿no? O sea que para entrar a las casas de los humanos te tienen que invitar. Si no, no puedes pasar. Carta de amor de Emily, 5 de noviembre del 18. Querido Jax, me muero de ganas de volver a verte esta noche, mañana. Apenas soporto la espera desde que nos besamos en aquel puente bajo la intensa luz de la luna. No he dejado de pensar en tus dientes sobre mis labios. Oh, el insoportable dolor de tu dulce mordisco en mi cuello. Maldito demonio, durante el segundo más largo de mi vida temí que fueses a matarme justo allí, sobre el puente, en mitad de la noche, pero no. Mi querido Jax, seguiste siendo el delicado amante que sé que serás, pues solo jugabas conmigo. Me muero de ganas de probar tu sangre, y esta vez de verdad, para regresar ante mi dulce amiga Charlotte como inmortal, para jugar con ella un poco al principio, tal y como me enseñaste a jugar con los mortales, y entonces la convertiré en uno de los nuestros, y reinaremos en la noche de Londres para limpiar esta ciudad de almas impuras. Siempre tuya, Emily. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Tengo la misión activa. Está. Emily no está. Emily se fue.
¿Qué registro más de aquí? Aquí. Registra la habitación, que la acabo de registrar. Me cago en todo. No me jodas. Sangre por aquí, sangre por aquí. Blood. I should follow the trail. Ah. Al muelle. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to do so very soon, thank you. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Vamos a ver. ¿Quién es usted? And who exactly are you? I am Jax. Jacques-Michel Yes, Guillaume Jax. Florimond, the Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. ¿Es usted francés? You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Querido primo, ¿estamos emparentados? Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? ¿Qué está haciendo aquí? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. ¿Obtiene placer de la miseria ajena? You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. ¿Qué tiene pensado hacer aquí? What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Qué cachondo el tío. He seguido el rastro de sangre, I mamón. followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? Her body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Le creo, merece morir. Bueno, a ver. Le creo. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city. A ver, está claro que pasaba de la chica, pero sí que le ofreció la sangre. Lo que pasa es que al final le salió mal la jugada. No lo puedo matar ahora, ¿no? ¿Dónde puedo matar? ¡Te mato! Ahora. No, no lo puedo matar. Vale. Informa a Charlotte
acerca de su amiga desaparecida. Vale, tengo que pillar a esta con la investigación. La investigación es en la cocina. O sea que si está dentro no voy a poder, ¿no? Tendré que estar yo dentro, ¿no? ¿O qué? No sé. Pasa que se queda aquí, ¿no? What do you need? Sobre su situación económica. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Goodbye. I'm so sorry for your loss, Jonathan. ¿Dónde está la cocina? Por aquí. No se va a mover. Yo creo que tengo que estar fuera de la casa. A ver, voy a mirarlo. Vale, es frente a la... Vale. Tengo que estar fuera. Pero hay que esperar por la puerta trasera, que es por donde... ¿Era aquí? No, espérate. Aquí, eso. Aquí. Claro, aquí está la cocina. Habrá que esperar aquí un poco. A ver. No se activa, tío. Yo creo que la activamos, ¿no? La otra vez. Que pasamos por aquí, ¿no? Puede ser. Si hablo con Clarence primero, que tengo alguna pista. Está aquí al lado. No, espérate, que está bajando. Bueno, es que tarda mucho, tío. Ah, tengo marcadas las personas con las que puedo hablar. No me he dado cuenta yo de eso. A ver. Sí, hay varias personas. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Vale, tu situación económica, tío. Se está gastando todos los cuartos, ¿no? Your family, Clarence.
Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. Te hará falta el dinero, tío. I can't believe I'm telling you this. But if warning people is that important, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank. I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. La gente se reirá de ti. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Vale, este le falta una pista. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. If you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaney's... Yes? What about the Mulaney's? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? Interesante. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ah, claro, me están dando las rutas, tío. Claro, eso son las rutas de infección. Vamos a decirle a esta señorita lo que ha pasado. Esta es la hija de Good evening, Miss Ashbury. hija Good evening to you, Dr. Reid. mortal. Bueno, a ver, son los orígenes. I'm investigating the source of the epidemic. A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mulaney's. Vale, la casa de los Mulaney's. He encontrado a Emily. I have found out what happened to Lo your que quedaba de ella. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Estaca de Charlotte. Cuidado, A ver, gente, ¿a esta la mato o no la mato? Si mato a esta, ¿qué pasa? A ver, no puedo todavía. Claro, porque con Lady Ashbury vas hasta el final del juego. ¿Cambiaría todo eso? Ostras, que si mata a su hija. A ver, es hija adoptiva, pero es su hija. Vale, me falta peña por conocer. Es que no tengo ni puta idea de dónde está. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Vale, tengo todas las investigaciones ya completadas. Vale, tenemos una casa por aquí, otra por aquí, otra por aquí. 58, 88, 58. Coño, deja de pasar. Vale, debe ser esta casa, ¿no?
Si llegara por bajo. Hola, amigo. It's locked. Over there! Cállate la boca. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? I cannot enter. Vale. ¿No intenta abrirla por aquí? Antes. Vale, la habré intentado abrir por aquí a lo mejor. Dawson and Dawson. Women die too in this war. Support the equality between men and women. Women's right to vote is A ver cómo cojones entramos. Es que por aquí he probado yo. Joder. Da coño. No sé entrar, Tiene que haber para subir por algún sitio o algo, ¿no? Mismo sitio antes, otra vez, ¿no? Vale, esta es la puerta que no me deja abrir. Ni esta, ni la de allá, tío. ¿Cómo entramos, tío? Tiene que haber otra manera de entrar, tú. I cannot enter. Aquí me estoy alejando mucho. Aquí estoy haciendo lo mismo de antes. Muérete ya, pesado.
tal vez. No. Joder, no sé entrar, ¿eh? Tal vez por aquí. Sí, es por aquí. Abrir la puerta. Podré subir ahí arriba, ¿verdad? Sí. Buena esa, ¿eh? Un escal por ahí abajo. Vamos a ver toda la puerta de aquí arriba. Vale, si bajo a esta parte la cago. Pues no lo sé. Bueno, es que creo que tengo que bajar. Pues no veo aquí escaleras, ¿no? Hay que limpiar la zona, ¿no? Un arma. Escopeta de pistón excepcional. Roger McPherson. Has infectado a toda mi familia. Vale, es un boss, tío. Mola. Cabrón.
¡No! Ahí va la hostia. Me ha rapado. Me ha rapado. Qué cabrona. Todo por no curarme, porque tenía una curación de estas de viales. Me había puesto sangre también, soy gilipollas, para curarme. Sí, señor. KO. Está todo pillado, ¿no? Hala, una menos. Qué guapo. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Vale. A ver esto. Carta de amor. Querido, gracias por el maravilloso perfume y el abrigo de piel. Estoy impaciente por sentir tus manos en mi piel erizada. Pues solo tú, mi héroe, sabes cómo hacerme sentir deseada. Por favor, ven pronto. Me muero por volver a sentir mis tímidos pechos contra tu cuerpo. Mi amor, mi todo. Vuelve conmigo y te prometo una noche de pasión eterna y desenfrenada. En estos momentos no llevo nada puesto, solo tus últimos regalos. Oh, sí. Mi cuerpo arde solo con tu pensamiento. Qué ganas tengo de poder compartir este deseo indomable. Siempre tuya, Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Y deja ahí la carta, ¿sabes? Para que la vea. Ay, tonto. Ya estaría esto, ¿no? Tiene pinta. No puedo abrir nada más. Ahora. A ver. Vale. Women's right to vote is only the... Vale, debe ser aquí. Vale, pero esto es para bajar a las cloacas. Why are vampire hunters sniffing around here?
I need to find out what they're after. It's a leech! Kill it! God walks with me! Vamos a ver por dónde entramos. Coño, me están dando por detrás. ¿Qué me ha dado? Hola. It's locked, all right. Vale, pues está claro que es aquí. A ver, ¿por dónde subimos? Por aquí. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Buah, matanza. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Madre mía. Pobrecillos. Nosotros por lo menos los matamos de forma más suave. This one's neck is broken. He was young. Madre mía. Probably the son. Estos son peores que nosotros, ¿eh? Bueno, ahí hay algo. Despeja la primera fuente de infección. Que me está esperando ahí, ¿no? Qué guapa. Qué bonita. You killed your family. They mocked my talent. Bueno, Elsa Melanie. Yeah.
Coño. No me acordaba que estas explotaban. No, no te salgas. Carta de la Academia de Doris Fletcher. Hay que tener estómago para morder. Tengo que ir gastando mis 114.000 puntos. Cuidadito, con lo que gastas, Estimada Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarte que has sido admitida como estudiante particular en mi Academia de Arte Dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mí la semana pasada me convenció de que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz: ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular me encargaré personalmente de tu formación. Estás invitada a quedarte en la Academia durante el desarrollo de las sesiones intensivas. Creo que firmemente que es necesaria una inversión absoluta para revelar todo el potencial de mis alumnos. No olvides traer una prenda de cama y todo lo que puedas necesitar para pasar una semana en la academia. Un cordial saludo, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Interesante. Localiza el teatro de Doris Fletcher. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Solo hemos venido por esta, ¿no? Vamos a salir por la otra. Let's go. Vamos al teatro. Por cierto, todavía me falta gente por descubrir. Yo no sé dónde están. No los veo por ningún sitio. Vale, es por el mismo sitio que intentamos antes de entrar, ¿no? A la primera infección, ¿no? A cascarla, amigo. A cascarla. Esta puede ser buena, Es parecida a esta, ¿no? El mismo modelo, ¿no? A ver cómo se entra al teatro. Por aquí. I cannot enter. Por aquí no he ido yo antes, ¿no? Bulco terrático. Me lo voy a cargar porque estos te daban buenos recursos. Me ha dado una mierda. Señor. Vale, vamos a ver. Demasiada vuelta estudiando, ¿no? Para entrar al teatro, ¿verdad?
Puerta abierta. Vale. Whitechapel. Pues a Whitechapel quiero ir. Vamos a acabar con todo Whitechapel. Sí. Con todos. Hostia, pues lo podría hacer ya. Ok, ya que estoy aquí buscando esto. Vamos a ver. A ver cómo entramos aquí. Buscando una ventana o algo, tío. A ver por este callejón. Por aquí a lo mejor, ¿no? Okay. Joder, con el tonto ese. No atropella nada. Mierda. Por aquí tal vez. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Para adentro, para el teatro. Nota de suicidio. Ya no soporto el dolor, es como si todo mi cuerpo se estuviese haciendo pedazos. Y todo porque esa mala pícora me infectó. Lleva días escondida en su camerino, dándonos órdenes a través de pequeñas notas y solo ensaya por la noche. He visto uno de esos ensayos. Se limita a caminar por el escenario enfurecida, llena de odio, gimoteando sobre su belleza deteriorada. Esa arpía está enferma, completamente corrompida, y tiene intención de infectar a todos los demás. A toda la ciudad. Su próxima función será en diciembre. Pero para entonces todos los empleados del teatro nos habremos convertido en sus obedientes esbirros, obligados a servir a sus planes maquiavélicos. Seguramente haya encontrado la forma de envenenar la comida o el agua. Todos empezamos a sentirnos mal tras la comida que organizó el lunes pasado. A la persona que encuentre esta nota quiero que sepas que me he suicidado para escapar del infierno en que se había convertido este lugar. Que Dios se apiade de mí y de mi alma inmortal, pues me niego a ser cómplice de esta perversión. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, but only to smirk at her foil. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Alas, poor Doris, I knew her well, and many can testify to her kindness. Bueno, and beauty. nos toca lidiar con otra loca. For now she hides in shadow, ugly as ¿Es esta? Doris Fletcher. Diario antiguo de Doris Fletcher, Londres, 17 de agosto del 18.
La he visto en persona, la bruja de mis pesadillas de niña. La vi por aquí que me torturó durante años. La vi y me estremecí. Su voz, su cara. Sabía que estaba en el hospital. Sabía que estaba enferma. Pero quería verla sufrir. Me he reinventado a mí misma. Me he convertido en una actriz famosa. He borrado esos tormentosos años de mi mente. Pero no puedo olvidar que soy su hija. Cuando la vi, tan débil, en una cama tan pequeña, sufriendo, enferma, acabada, tuve que esconder las lágrimas porque me estaba mirando. Me reconoció. Vio el odio en mis ojos y sonrió. Mi madre, ahora un cadáver andante. Lo peor de todo es que no sentí ninguna satisfacción al verla sufrir. Lo peor es que no me vinieron a la cabeza las palizas, los abusos, no. Lo peor fue reconocer el odio que sentía en mi interior cuando me miró. Pues era el mismo odio que vi yo en sus ojos. Al fin y al cabo no puedo evitar ser su hija. Mi madre y yo somos iguales. Vale, un agujero. Y habrá que ir por ahí, ¿no? Vale. Toma. Vale, parece una puerta. Pues es que me ha deslumbrado la luz. Estamos un escalón más para abajo. The tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. El gran guiñol. Chapo. Ratita, ven aquí, anda. I have this thirst for blood. It's locked, all right. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Come to me, Doris Fletcher. my servants. Avenge. On guard. Esta recuerdo que era súper jodida, ¿no? Dale, coño. Como te metía el veneno ese, ¿sabes? Te hacía polvo. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Ah. Will she be the queen again once they all share her fate? Cabrona. Coño. Joder, con el tonto este,
deja darle, tío. Coño. Cuidado que me mata. Yes, es que eso te quita la puta resistencia, tío. ¡No! ¡Cómete eso! Ahí. Vale, sale excepcional. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reid. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Vale, había visto una puerta. ¿Esta? It's locked. ¿Cómo puedo abrir esta puerta? Ah, por aquí ya no puedo entrar. Entonces... The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Vale, habrá que ir por aquí. Diario nuevo de Doris Fletcher, 24 de octubre del 18. Muy pronto volverá a los escenarios. Los ensayos están llegando a su fin. Mis subordinados están conmigo, listos para seguir todas mis órdenes. Muy pronto mi público regresará y todos aplaudirán mi arte.
Los jóvenes y los bellos, mi querido y próspero público, volverán a sus bonitas casas con sus maravillosas familias, volverán a ser felices sus vidas, encantados con mi actuación, impactados por mi disfraz, tocados por mi propia gracia y mi infeccioso legado, propagarán la enfermedad uno por uno y volveré a convertirme en su querida reina, nunca me perdonarán y me vengaré de las jugarretas de las que el destino me ha hecho partícipe. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa que irme de aquí. No puedo registrar nada de nada. Sí que acabo quemadita, sí. These people want me dead. I need to leave now. Escapa del teatro. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Sir, step away! Over there! There's one of them vermin! Mira la mierda, hombre. No, por aquí no. A ver, como el sable nuevo. Sable de Newton. Ah, el que tengo yo es el sable de Newton. ¿Y este es el que me han dado? ¿El excepcional? Puede ser. Hay que hablar con él, con Reid. Vale. Antes de hablar con él, vamos a echar una visita aquí. Justo aquí detrás. A Whitechapel. ¿Por aquí o por abajo? ¿Por abajo? O da igual. Por aquí, ¿no? Vale, y antes de terminar el capítulo, así nos da tiempo, y vamos a erradicar todo Whitechapel. Así como suena. Vamos a ver. Whitechapel. Todos, podemos ir con todos. ¡Ay! Me falta el padre Tobías. Que le den por culo al padre Tobías. Hijo de puta. Bueno, puedo venir más tarde también si quiero. ¿No? Es que no sé cuándo me van a dar el nivel 5. Pero bueno, que no pasaría nada tampoco. Que se quede solo con su... Es que los puedo matar a todos, gente. Que se quede solo, no, por culo. Que por perder 4.800 de experiencia no va a pasar nada.
Hola, amigo. Buenas noches. El padre Tobías es buena gente, sí, claro. Está loco perdido. Deserve such punishment. My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Vamos a por Dimitrescu este. Petrescu. Hello, Mr. Hello. Yes. Lo siento, amigo. Tengo hambre. Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? Llave pequeña. ¿Qué escondes, amigo? ¿Tienes algún secretito? Vale, tiene una... Aquí. Vamos a acabarnos ya con ella. Hay un poema. Ahora lo leeré. Welcome back, Jonathan. Do you need anything? No. Ay, no la puedo... ¿Por qué no la puedo cautivar? How are things going? The dispensary is fine, but the... Yes. No. Hostia, ¿por qué no la puedo...? Hostia, esto es lo que tiene aquí esta mujer. Bueno, la había vendido yo cosas también, ¿no? Reloj caro. Mira lo que me da, una mierda. Echar un palo. Porque no la puedo sentenciar, gente. ¿Tiene que ser por historia? Welcome back, John. No puedo, ¿eh? Como es el pilar... Goodbye. Bueno, pues me voy y la dejamos para el final, a ver qué pasará, a ver si se escapa o se queda aquí o ya sabrá. ¿Está la florista? Wang Shanghao, Ah, esta es Dr. Sasun. Reid.
It's good to see you again. Oye, ¿la florista la podía someter o no? No me da cuenta. ¿A qué la ha cagado? Me tenía que haber esperado al nivel 5. Da igual. Me to live if it was to kill me later. If it was a game, consider it a success, you cruel demon. You again? Joe. What do you want me? Sí, sé que hay una misión. Tranquilo, sí, le voy a dar también mandarle a tu hijo. Vamos a por ti también, campeón. Vaya masacre. ¿No querías ver masacre? Venga. Ese es Free Frank. I never had any luck in my life. And now I die alone. Este me tiene que dar cosas que era comerciante. Niño, ábreme la puerta, me te voy a chupar la sangre. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are so good. So I'm not. Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. Hostia, una pipa. Pipa semiautomática de Joe, cuidado. Era hasta la caja fuerte, ¿no? Hay un poema, que el de Camelia. En silencio ella camina, como las primeras reinas de los países olvidados a las que en ocasiones viajo, mis largas noches sin descanso. En silencio ella camina y su sonrisa habla con ella, la antigua lengua de las pitias, que solo entienden aquellos que buscan su destino. Sé que su nombre es tan frágil como sus flores, sé que su voz clavaría mi corazón en la tierra cuando ella camina sin dar respuesta. Y esto, cupón médico. Ah, no lo podemos ver. Cupón impreso en inglés y rumano para una revisión médica gratuita. Ah, eso debe ser el cupón de Dorothy. A ver si puedo abrir algo más de aquí con la llave, como esto. Garrote con púas de Joe.
Qué silencio se ha quedado. ¿Quién habla? ¿Tú? Ven aquí. Good evening, Christina. Dear brother, I'm sorry. I was not strong enough. Puñal de Cristina. Oye, pues si no los matan, no te dan las armas, ¿eh? Y me ha dado una llave, pero yo no sé dónde vive esta tía. Vete tú a saber. Oye, ¿dónde está Camelia, tío? Diario de Clayton, 4 de noviembre del 18. Whitechapel vuelve a ser testigo de otra peculiar historia. Un médico muy educado y sofisticado merodea por las calles del distrito por las noches, preguntando a los vecinos sobre la epidemia y cómo afecta a la gente. De acuerdo con los pocos testigos que la han visto, es un hombre alto y viene del hospital más cercano. ¿Se referirán al Pembroke? ¿Qué hace un hombre como él por esta zona? ¿Tendrá alguna relación con Darius Petrescu? Tal vez debería averiguar un poco más sobre él. 5 de noviembre. Parece que el misterioso médico es Jonathan Reid, un ciudadano muy reconocido y especialista en una nueva técnica de transfusión de sangre o algo así. Tengo que encontrarlo y hablar con él. ¿Por qué alguien de su calibre pasaría la noche en Whitechapel? Ojalá Cristina accediese a hablar conmigo de nuevo. Estoy convencido de que ella podría darme más información al respecto. Pasa muchas noches a la intemperie. Lástima que siga enfadada conmigo. 6 de noviembre, por si la epidemia no fuera ya suficiente, esta mañana han encontrado en un edificio abandonado unos cuantos cadáveres a los que les habían drenado la sangre. Debería ir con más cuidado, y Cristina también. Tal vez podría comprar un arma o algo con lo que defenderme. No me entusiasma la idea, pero no quiero acabar tirado en un callejón oscuro y que algún loco se lleve toda mi sangre. ¿Estará este hecho relacionado con el especialista en sangre, el Dr. Reid? Tengo que hablar con él cuanto antes. Debería pasar menos tiempo describiendo y más explorando las calles de Whitechapel. Ok. A ver. Hola. Ah, vale, este era el lugar de investigación. ¿Dónde está Camelia? La de las flores. Por aquí tiene que estar el... Ah, mira, Camelia está aquí. Esta era nivel 5 también, gente. Me cago en la puta. Joder. Ahora ya no puedo dejarla. O sea, no hay marcha atrás, gente. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque en cuanto duerma, gente, con esta masacre, esto se va a la mierda. Se van a perder o se van a ir. O yo qué sé, tío. No sé. Este me queda una pista todavía. ¿Por qué me queda una pista todavía este? No sé. Hello again, miss. No puedo, tío. Ah, ¿cómo te va, compañera? Hello, Camelia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No vas a dejar tidero con cabeza. Bueno, sin sangre.
Es muy fino, pero no le vale solo con la sangre de rata, es verdad. Pues nada, esto es una lástima porque esta tenía 5000 de experiencia, ¿sabes? Ya vamos a perder. Vale, al poeta sí que me lo cargo. Good evening, Mr. And good evening. Busca sangre de vírgenes. Death has no splendor at all. Oh, I see it now. I see it. Oh, the verses I could write. Coño. Coño, que explotan. Sí, pero que tengo mucho nivel, tío. Y la mejora del arma y todo. Aquí está el padre este, que es también nivel 5. Qué lástima, padre. Vale, me faltan el hijo y el padre. ¿Era por aquí? Pues ya no lo sé. No, por aquí no es. Otra vez. Me estoy yendo por donde no es gente y me estoy liando. A ver. Otra vez, tío, que se me olvida que explotan. La madre que me parió. Esta parte, tío. ¿Está yo ya o no? I cannot enter. Esto es pues un acceso de aquí desde el West End. Otro atajo. Vale. A ver cómo llego yo a donde estaba el niño este. Era por aquí, ¿no? ¿No es este? No es un recluta. Niño, ¿dónde estás, cabrón? Vale, porque ahora como los he matado a todos. Aquí estaba la tienda. Aquí la casa del chaval. Yo creo que era por aquí, ¿no? Por la derecha de la iglesia. Por la izquierda. Creo que era por aquí. No, me estoy yendo por el mismo sitio que no. No, por aquí no es. Vamos a ver. Siempre me lío, tío. Creo que era por esta calle.
Vale, ¿puedo entrar? Casa de... Ah, está la casa de Darius, coño. Joder. Voy perdido. Ah, mira que está. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not. Si vas a dar 500.000 vueltas y luego no encuentro a tu hijo. Ya la rata. Cuidado. I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. ¿Este no tiene una pistola? No tiene una pistola este. Vale, el niño. El niño siempre iba por aquí, ¿no? ¿Dónde está el niño? Era por aquí. Aquí está. Que te llamo como yo me salga del capullo. Cállate ya. Venga, niñato. Esto por robarle a tu padre la medicación de la ansiedad. Bueno, solo vamos a dejar 3 vivos. A Camelia, la florista, al padre, sacerdote, y al pilar del barrio, que es Dorothy. Que no, es que no la puedo... Si no es por misión, no la puede sentenciar. Es un pobre niño de la calle que tiene que hacer de todo para sobrevivir. Sí, sí, sí. Me ha dado una llave. Me ha dado una llave. Espérate, él se iba a una casa. A ver, ¿por dónde lo ha llevado? Hostia, no sé por dónde ha ido. No, me he perdido, mierda. Espera. Vale, me iba por aquí. Aquí estaba este y se venía por aquí abajo. Es que por aquí abajo iba a una casa. Sería su casa, espérate. Esta de aquí. Ah, pero ya está, no puedo entrar dentro. Pues ya estaría. Una mierda cheline y poco más. Bueno, menos de una piedra. Vale, pues así ha quedado la cosa, gente. Está ensaneado, pero hasta que pasemos la noche. Camelia, nivel 5. Vamos a perder aquí bastante experiencia. Son 10.000, 14.000 de experiencia hay aquí, Pero bueno, hemos ganado todo lo demás. Ay, y estos ya tengo nivel 4. Ojo. Y solo me quedaría esta. La Branagan. Me lo dejo esto para el final, ¿no?
Que si no se va a quedar este aquí. Se va a morir antes de tiempo. El Swansea este, que es parte de la historia, ¿no? De momento estos aguantan así como está la cosa. La Braganan. ¿Braganan o Branagan? Branagan. Vale, pues... Vamos aquí. Sí, vamos a ver el lío que hemos montado. ¿Cómo cojones llego yo al escondite? Por el otro lado. Por aquí no llego. Cago en 10. Espera, por aquí. Vale, vamos a ver qué pasa. Que tenemos aquí... ¿Hasta cuánto nivel le subiremos, tío? Hasta 40 y pico, ¿no? ¿Qué es el piso de arriba? Se regenera sangre al instante. Vale, aquí tengo de todo. Revólver de Tom, de Albert. Esta tiene pinta de estar guay porque es semiautomática, tío. 158 a nivel 5. Sin contar los bufos. ¿Vale? ...10%, 10%, 10%, un 40% más. Pistola semiautomática de Joe. Ah, vale, que esta la tengo ya, coño. Vale, esta tengo. De este tengo. Y de este también. Puedo mejorar la de Milton ya también. La escopeta es tan lenta, tío. Creo que voy a mejorar mejor la pistola, tío. La escopeta ya mete bastante, Voy a mejorar la automática esta, tío. No sé. Pinta guay. Me quedan 6 todavía, o sea, creo que la puedo mejorar, no sé. Daño a tope. Hala. Mete más, hostias. Mete mucho más. Hostia, mira esta. Se cuida aumenta. Suma 5 puntos de aturdimiento cuando los proyectiles aciertan el objetivo. Hostia, pues... no sé si cambiarla luego, Y esto pues si quiero cambiar a algo de humano, vampiro, recarga y recarga. Hombre, esta está interesante, Para que meta aturdimiento también, me gusta. 5 puntos de aturdimiento es bastante, Algo pasa que no me llega, faltan 2 remaches. Me faltan 2 remaches.
¡Hala! Todo eso. Tengo remaches. Vale, quitamos un poco de daño y que meta más aturdimiento. Más guay. Sí. Hasta que echarlo nivel 5. Energía. Vale, buena estaca. Y de los puñales, tío. Puñal de Sabrina. Es que no los uso, gente. Ya lo miraré. A ver, los sables. Estamos usando el de Newton, ¿no? Está a nivel 4. Con todos los buffos, claro. Buah, lo que sube este. Vamos por culo. Vale, a ver. Pistola semiautomática. El sale de Newton. Vale, y esta. Ah, hostia, esta no la ha subido. Ya está todo y se me ha olvidado. Es la que usamos nosotros. Ahora no me llega, que no. Ah, sí, la tengo ya a nivel 5, ¿no? Ah, no. Ah, no, ahora me faltan 6 empuñaduras. Me cago en 10. Vale. Bueno, ya las iré cogiendo. Ya metemos bastante, o sea que... Vale, ahora vamos a dormir. Y vamos a preparar toda la experiencia. Vale, a ver, porque tenemos de todo, tío. ¿Esto está a tope? Está a tope, tío, la salud. Y esto también, lo subí a tope también. Vale, la sangre. A tope. Vale. Eso por un lado. A ver. Luego, coagulación. Vale, esta la uso poco. A ver, esta a tope. La autofagia. Esta de la ira, esta la voy a poner a tope, tío. Esto es la polla. Esto me da un daño, tío.
A ver, voy a poner estas aunque sea a nivel 1 para tenerlas. Y una sombría. Esta que hace ¿qué? Abismo. Creas un torbellino de sombras a los pies de tu enemigo. Las sombras cobran vida, interrumpen al enemigo e infligen un gran daño. Estas de las más molan, ¿no? Y caldero de sangre. Concentras tu poder para quemar a tus enemigos con sangre, haciendo que explote con violencia, infligiendo daño a los individuos cercanos. No está mal. A ver. Está usando el zarpazo este. Pero ya con sangre esto. Lo que no pone aquí, ¿cuánta sangre hay que usar? Usa un poco de sangre, pero... A coste 25, ¿no? Es eso, ¿no? Yes. Aquí se duplica aquí, ¿eh? Vale, esto va a aumentar el daño de la mordedura y la regeneración acelerada. Vale. Voy a coger una de 300, a ver si subo al nivel 44. Maletín médico. Bueno, más balas. Ay, ¿no subo? No. Hemos subido 13 niveles. Bueno, vamos a ver las consecuencias y todo eso. Que Whitechapel se vaya a la mierda. Os lo dije. Camelia ha muerto. Y el padre ha muerto. Directamente. ¿Ustedes que tienen suficiente dinero para comprar este periódico, suficiente desprecio para burlarse del título de este artículo y suficiente curiosidad para leerlo, deberían conocer la verdad de las supuestas noticias que leen en la prensa londinense? Anoche, el distrito de Whitechapel fue evacuado a causa de un brusco aumento de la tasa de mortalidad. Miles de habitantes fueron reubicados rápidamente, llenando hospitales y locales que ya estaban atestados de familias moribundas, algunos en un estado de salud delicado, la mayoría aterrorizados por los días y las noches de miedo en silencio. ¿Podrían saber de esta catástrofe en otro medio? No. Se me permite hablar de ello. ¿Se me permite hablar de ello? Menos aún. A los periodistas nos ponen la mordaza, nos quitan la voz, nos prohíben difundir los horrores que desfilan ante nuestros propios ojos. Escúchenme, Londres está cayendo. Protejan tanto sus seres queridos como ustedes mismos de esta enfermedad. Pero no ignoren su existencia. Está entre nosotros y su crueldad no entiende de edad ni de economía. Quiero darles las gracias a mis compañeros cuyos nombres no revelaré por su propia seguridad, que me ayudaron a eliminar la censura existente respecto a la auténtica plaga de Londres. Asumo total responsabilidad por esta publicación y ruego a las autoridades que pongan fin a su absoluto control. EW. Vale, está viva. Ah, desaparecido. Vale, pues habrá ido por ahí, se habrá convertido o no sé. No sabemos cómo. Bueno, la que hemos liado, chaval. La que hemos liado. La que hemos liado.
Vamos a ir a buscarla, a esta señora. La casa de esta, ¿dónde estaba, tío? Está aquí, hay un evento. Espérate, porque tengo dos cosas puestas. ¿Dónde estás, amiga? Está ahí arriba, ¿no? ¿Se habrá convertido o no? No, tío. Welcome back, Jonathan. Do you need anything? Hostia, se ha quedado viva, tío. Show me what you have in stock. Se quedó viva. What the fuck. Pero pone aquí un evento. Ha ocurrido un evento desconocido. Vale. A ver, niña, que no queda nadie a quien salvar. Este se habrá quedado bugueada o algo, tío. ¿No? It's locked, all right. Ni puñetera idea, tío. Qué raro, ¿no? Bueno, nos pasaremos ya otro día, a ver. A ver si... A ver, es que aquí en el mapa me sale a mí desaparecida, no aquí. A ver. Pero bueno. Vale, gente, vamos a dejar ya por aquí. Que este capítulo lo voy a subir íntegro a YouTube y es muy largo. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratito. Y mañana seguiremos con la misión principal. Y a ver, y tenemos que buscar a la gente que nos queda ahí en el West End. No me queda peña, no sé dónde está. No sé, no tengo ni idea. Tendremos que... Me habría dejado un callejón, alguna movida donde hay peña ahí y no la he visto todavía. Nada más. Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.